Dios le bendiga, amados hermanos. God bless you, brothers and sisters. Qué privilegio y qué oportunidad más preciosa poder compartir con ustedes hoy. What a privilege it is to be able to share with you this morning. No hay día más bonito que el domingo, ¿verdad? There's no better day than Sundays, Y right? sobre todo cuando nos reunimos para adorar al Señor. Especially when we reunite to praise the Lord. Porque el pueblo de Dios es uno solo. Because the body of Christ is only one. Sea aquí en Cuba, en China, Whether it's here in China or in Cuba, adoramos al mismo Dios. we praise and we worship the same God. Y lo hacemos con gratitud de corazón And we do it with gratitude in our hearts por el privilegio que nos da de poder servirle. for the privilege He gives us to serve Him. Ese Dios todopoderoso, That Almighty God, creador del universo, creator of the de universe, todo lo que hay, of everything that you see, de todo lo que vemos, of everything that you're able to see, yeah. nos escogió a nosotros para servirle. He chose us in order to serve Him. Y entonces eso me hace sentir tan emocionado So that makes me feel very emotional poder estar en su to presencia be able in His presence y poder compartir con su pueblo. and to be able to share with His people. No hay nada más lindo que eso. There's nothing more beautiful than that. Y es con corazón agradecido que estoy aquí en esta mañana And it's with a gracious heart that I'm here this morning por la oportunidad que me da el Señor for the opportunity the Lord has given me de poder compartir con to ustedes. be able to share with you. Sé que tuvieron que hacer arreglos en su programa para el culto de hoy en I la know you have mañana. to do adjustments in your program for today's service, Así que mayor es la gratitud so todavía. the gratitude is even greater. Les traigo saludos de mi iglesia allá en Cuba, en La Habana, donde pastoreamos. I bring you a hello from my church in Cuba, the one that I pastor. Ya allí terminó el culto, recién ahora mismo terminó el culto. Right now at this time, the service is over there, Y de todos mandándome mensajes. and everybody's sending Y messages. tengo que decirle, ya estoy a punto de I'm empezar, no telling le them, hey, puedo I'm about to contestar. go preach, so Así que es un privilegio. Ellos están orando por ustedes, no le conocen, it's a privilege. They're praying for you, even though they don't know you, pero saben que estoy aquí hoy. but they know you're here today. Y están orando por mí, por ustedes y por los pastores. And they're praying for me, for you, and for the pastors. Y bueno, gracias también a los hermanos Abigail y Odir, And thank you for Sister Abigail and Brother Oldie, excelentes embajadores que enviaron a Cuba. excellent ambassador that were sent to Cuba. Tiempo precioso que tuvimos con ellos y con Precious el time that we resto. spent with them over there. Y fueron bendecidos muchos pastores y muchas iglesias. And there were a lot of pastors, a lot of churches were blessed by them as Y well. como dice la Escritura, ellos son los que provocan que nosotros demos gracias a Dios. And like Scripture said, they are the ones that provoke Y con- for us to give thanks. Y con corazones agradecidos nos acerquemos a Él por gente tan preciosa. And with gratitude in our hearts, we thank the Lord for such precious people. Que el Señor les bendiga a ellos May the Lord y continue les blessing you prospere and prosper you, y a ustedes también. and you as well. Y bueno, tengo la oportunidad de que está conmigo Julio, And I have the privilege that Julio is with me this morning. es de la iglesia Esmirna, He's from the church of Smyrna, del hermano el pastor William Rodríguez. of Pastor William Rodriguez. Y él es mi guía, él es mi intérprete, He's él my es guy, mi he's my interpreter, chofer. he's my driver. Es que quien me cuida aquí en Los Ángeles. He's the one that takes care of me here. Y también le agradezco mucho al Señor. Hace ya unos años que le conozco y es una bendición para mi vida. And I'm también. grateful to know him. It's been a couple of years that I know him, and I thank the God for his life. Y gracias al hermano también, que generosamente está sirviendo And- como intérprete. Bien, pues lo que quiero compartir, quiero entrar ya en la palabra y I want to aprovechar go la into the word oportunidad. already and take care of the time. Y bueno, los pastores hablan mucho cuando cogen un And púlpito. the pastors, we speak a lot when we get to Y pulpit. no veo aquí un reloj, está aquí arriba. Oh, the clock is up there. Ya, pero cuando esté llegando el tiempo me hace una seña y yo termino. All right. Pero no creo que me vaya a tomar más de media hora lo que quiero compartir. What I'm going to take is about half hour. What I'm going to share with you. Es bien sencillo, es un mensaje que no por ser antiguo ha pasado de moda, ni mucho menos. It's very simple, although it's a short message. It's a message that has not time has not gone by. It's still Y fresh está muy vigente. and it's very up to date. Y está en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. And it's on the second letter of Timothy. Paul writes to Timothy, Y a pesar de que la escribe a Timoteo, and even though he writes to Timothy, el mensaje nos alcanza a nosotros hoy the también. message reaches out today as well. Es en la segunda carta, It's como on the les dije, second letter, del capítulo 2, chapter 2, second letter of Timothy, chapter 2, desde el versículo 14 from verse 14 hasta el versículo 26. to verse 26. Y rápido quisiera leer allí lo que dice la palabra. And I would like to read what it says there. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena,
Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dios amado, gracias por tu infinito amor una vez más en esta mañana. Gracias porque eres bueno y eres maravilloso. Háblanos, Dios, mientras nos disponemos a escuchar lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, seguramente usted está familiarizado con esta escritura. Surely you're familiar with this scripture. Y sabe que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, que estaba pastoreando en la iglesia de Éfeso. And you know that Paul was writing to Timothy, who was pastoring the church of Ephesus. Le escribe 2 cartas He writes 2 letters, y esta fue la última. and this one was the later one. Y pudiéramos decirle que es como el testamento. And we could say that it's like a will, like a testimony. Es una carta muy apasionada It's a very passionate letter, donde el pastor le está escribiendo a su discípulo amado, where the pastor is writing to his beloved disciple. le está dejando recomendaciones finales. He's giving him final recommendations. Siempre me asombra porque Pablo sabía que estaba próximo a ser sacrificado. He always surprised me because Paul knew that he was about to be sacrificed. Pendía sobre él la pena de muerte. He had upon himself the death penalty. Estaba esperando en cualquier momento que esto sucediera. He was waiting that at any time it would happen. Pero sin embargo, él escribe esta carta But nevertheless, he wrote this letter con mucha preocupación with a lot of preoccupation por la iglesia y por el joven for the Timoteo, church and for the youth Timothy, y dándole instrucciones allí hasta el final. and giving him instructions all the way to the end. Es como pudiéramos decir, ya le decía, lo último que él escribe, porque dice It's about, like I could tell you, it's the last thing that he tells them, because he says, la tradición que pocos días después de que Pablo escribió esta carta, the tradition that a few days after he wrote this letter, él fue decapitado. he was decapitated. De alguna manera esto se convierte en su testamento, In some way, this turns into his will. y este capítulo, como bien lo dice el subtítulo allí cuando empieza, And this chapter, just like it says in the subtitle, pudiera titularse Un obrero aprobado. and it could be said, workman approved by God. Pero yo quisiera hablar de un versículo, bueno, voy a hablar de todos, pero hay uno en especial que siempre me llama la I would atención. like to talk to you about a verse that is always calls my attention. Y es cuando Pablo en el versículo 21 And it's on verse 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, that it says, so therefore, if a man cleanses himself from the latter, será instrumento para honra, he will be an instrument for noble purposes, santificado, made holy, útil al Señor useful to the master, y dispuesto para toda buena and obra. prepared to do any good work. Así que Pablo le está dando recomendaciones muy importantes a las cuales el joven Timoteo tenía que prestarle atención. So Paul was giving him instructions in which Timothy had to pay attention to. Pero también nos da instrucciones muy importantes a nosotros, But he also gives us instructions a las cuales tenemos que prestarle that we atención. also have to pay attention to. A veces creemos que está en nuestros tiempos es muy difícil predicar el evangelio, Sometimes we think and we say, in our times it's very difficult to preach the gospel. y de alguna manera nos hacemos la idea de que en la iglesia del Nuevo Testamento era fácil salir y And predicar el somehow we evangelio. think that in the church of the New Testament it was easy to go out and preach. Pero cuando miramos la realidad no era así. But when we look at reality, it wasn't like that. Pudiéramos decir que había todo una mesa buffet We could say that there was a table, a buffet table de religiones of religions donde podías escoger. that you were able to choose from. Es decir, que tú podías adorar a cualquier Dios que quisieras. Is that you could worship whichever God you wanted. En cada ciudad grande había un templo dedicado a un Dios diferente. In each big city, there was a temple dedicated to a foreign god. Aún Pablo, cuando llegó allí a Atenas, vio una dedicada al Dios no conocido. Even Paul, when he got to Athens, he saw
one statue that said to the unknown God Es decir, que tú podías escoger is that you could choose el que más te gustara. the one that you like the most. Eran dioses personales. It was personal gods. La religión estaba hacía mucha influencia en la sociedad, There was a lot of influence by rebellion those times en la vida diaria, in the daily lives, en las leyes, en el ejército, en the todo. laws, in the armies, in everything. Es decir, que había de dónde escoger. So there was a lot of places to choose from. Y en medio de toda esta mezcla de religiones In y the de midst of- dioses, in the midst of this mix of religions and gods, es donde surge el cristianismo. that's where Christianism is born. Pero sabemos que el cristianismo tenía un sello especial. But we know that Christianism had a seal, special seal. Un sello especial porque el cristianismo hablaba del Dios vivo, A special seal because Christianism will speak about the living God, de la resurrección de su fundador, of a resurrection of his founder, de milagros, de prodigios. of miracles, of prodigies. Pero a pesar de todo esto, But even though these things happen, el contexto para predicar era muy difícil. the place to preach it was very hard. De la misma manera que ahora nosotros nos encontramos que hay muchos dioses, In the same manner that we see ourselves today, there's a lot of gods. que hay gente que no le interesa adorar a ningún dios. Su dios es el dinero, el trabajo, There's a lot of people that their God is a God of work, a God of money, y que se nos hace difícil presentar el evangelio and that it's difficult to present the gospel o vivir una vida santa delante del or Señor to live a holy life before God y sirviéndole al Señor. and serving God. Por eso es que esta palabra también tiene mucha vigencia para nosotros. That's why this word has a lot of life to our hearts. Cuando Pablo le está diciendo, si alguno se limpia de estas cosas, Paul is telling him, if anybody cleans himself of these things, puede ser un instrumento he could be an instrument para honra, for honor, santificado, sanctified, útil al Señor useful to the master, y dispuesto para toda buena and obra. prepared to do any good work. Entonces Pablo comienza a hablarle y a darle algunos consejos. So Paul starts talking to him and giving him some advices. Y en el capítulo 14, él empieza, en el versículo 14 en adelante hasta el 19, And from verse 14 to verse 19, él está haciendo como una comparación he's giving him like a comparison entre quiénes son los obreros falsos into whom are the workmen that are false y quiénes son los verdaderos. and who are the good workers. Quiénes son los obreros aprobados, los que Dios aprueba, Who are the ones that are approved by God, pero quiénes son aquellos que son falsos. but who are those that are false workers. Y comienza allí dándole instrucciones a Timoteo, y quisiera leer el versículo 14, And I would like to read verse 14, into which he starts giving instructions to Timothy. cuando Pablo específicamente le dice, When Paul specifically tells him, recuerda esto, exhortándoles delante del Señor, keep reminding God's people of these things. a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, Warn them before God against quarrels about words. sino que es para perdición de los It oyentes. is of no value and only ruins those who listen. Es decir, que de alguna manera Pablo comienza diciéndole, mira, quiero hacerte un recordatorio y que tú se lo recuerdes a ellos So también. somehow Paul is telling him, hey, I want to remind you something, and I want you to remind them something. Porque hoy en día, decía Pablo en sus tiempos, Because today's days, Paul was saying his time, hay gente que se pierde en discusiones inútiles there's people that lose themselves in discussions, in arguments, in acerca quarrels de la religión. about religions. Y hoy en día nosotros nos encontramos también con esto mismo. And today we find ourselves in the same situation. ¿Cuánta gente no se pierde hoy en discusiones inútiles? Today, how many people don't get lost in discussions, En diferencias o en in semejanzas. differences or similarities? El pueblo de Dios discutiendo, argumentando. The people of God argumenting, or Y entonces los que no están muy seguros and those who are not for sure, se confunden. they get confused Porque escuchan quizás a los que más experiencia tienen y los oyen hablando y discutiendo. because they listen to those who have more experience argument and having quarrels with one another. Y entonces se pueden confundir y dice Pablo que esto resulta en perdición para los que están And they escuchando. get confused, and that's why Paul says this could be a loss for those who are starting in the word. Él sigue hablando, haciendo la comparación entre los obreros falsos y los obreros aprobados por Dios. He keeps talking about the workers who are approved and disapproved by God. Y en el versículo 16 dice, pero evita profanas y vanas In palabrerías, verse 16 it says, avoid godless chatter, porque conducirán más y más a la impiedad. because those who indulge in it will become more and more ungodly. Y dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Their teaching will spread like gangrene. Así aconteció con Himeneo y Fileto, Among them are Hymenaeus and Philetus, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó who have wandered away from the truth. They say that the resurrection had already taken place,
y trastornan la fe de algunos. and they destroy the faith of some. Es decir, que Pablo le está diciendo y le está advirtiendo a Timoteo, mira, So Paul is telling me, he's warning him, apártate de estas cosas, look, de get away estas, from these things, de estas discusiones of vanas, these vain discussions, de estas palabras que no llegan a ningún lado, of these words that are not going to take you anywhere. porque no solo le hacen daño al que las habla, Because not only is going to harm he who speaks it, sino que trastornan la fe de algunos. but it turns the faith of some who are listening. Y de alguna manera, And somehow, Pablo dice que esto conduce más y más a la impiedad. and Paul said that this takes him more and more into ungodly living. Es decir, que te aleja mucho más de Dios. Yeah, it departs you further from God. Y entonces menciona a dos personajes aquí, And he mentions two people here, a Himeneo y Fileto. Hymenaeus and Philetus. Y precisamente a Himeneo también lo menciona en la primera carta, And precisely, he also mentions Hymenaeus in the first letter, en el primer capítulo. in the first chapter. Así que de alguna manera pudiéramos decir que este era el líder So somehow we could say that he was the leader, que se estaba levantando con aquella falsa doctrina. that he was uprising with that false doctrine. Porque sabemos que los dioses falsos, las religiones falsas hacen daño. Because we know that the false religions and the false gods, they harm. Pero lo que más daño hace es cuando But that harms the most is when tenemos creyentes we have believers que han conocido al Señor, that have known God, que han conocido a Dios, that they have known God, que han conocido a Cristo that they have known Christ, y se han apartado de la verdad. and they have wandered off or departed from it. Es increíble, yo conozco pastores It's incredible. I know pastors que predicaban la verdad del Evangelio, that they used to preach the truth of the gospel. pero un día recibieron una revelación extraña. But someday they receive a weird revelation. Empezaron a decir que la Biblia era inspiración, They started saying that the Bible was inspiration, pero que ellos recibían revelación. but that they will receive revelation. Y empiezan a apartarse de la verdad And they start wandering off from the truth y a predicar cosas que no están en la Biblia. and to preach things that are not in the Word, in the Bible. Y lo que más me asombra And that astonished me the most es la cantidad de gente que arrastran con ellos. is the volume of people that follow through. Y entonces, definitivamente yo digo, esto es algo sobrenatural. So I say, this is something overnatural. Es un espíritu de error It's a spirit of error de parte del enemigo from Satan que confunde y trastorna la mente de esos líderes that confuses the mind of those leaders. y son capaces de arrastrar a otros a su And impiedad. they're able to take others with him to their life of away from God. Yo me quedo asombrado. ¿Y cómo es esto si predicaron la verdad hasta And el otro día? I stay astonished because I say, hey, how is this possible? They used to preach the gospel. Eso pasa en nuestros días. That happens nowadays. Y pasaba también en los tiempos de And it Pablo. used to happen in the days of Paul. Y por eso es que él le está advirtiendo a Timoteo, And that's why he's advising Timothy. cuidado con estos obreros falsos. Be careful with these ungodly workers Dice, porque se corrompen como gran gangrena because they corrupt themselves like gangrene. y naufragan ellos And they drown y hacen naufragar a otros. and they make whoever's with them drown as well. Y la gangrena es como una enfermedad que va pudriendo la carne. Gangrene is like an illness that eats the flesh. Es decir, estás vivo, pero se está pudriendo en vida la You're carne. alive, but your flesh is getting rotten. Y entonces Pablo hace esta comparación y dice, esto corrompe. And Paul is making this comparison. This corrupts Lo hace de la misma manera. of the same way as gangrene. Estos personajes que Pablo menciona aquí These personalities that Paul listed here, eran maestros de la herejía en Éfeso. they were teachers in Ephesus. Se habían apartado de la verdad. They had departed from the truth. Y déjame decirte que para quien no esté bien preparado, And let me tell you, so that they were not well prepared. de alguna manera se puede apartar de la verdad. He who's not well prepared can depart from the truth as well. Generalmente la gente que lo hace Generally, those people that do it es la gente que no conoce la palabra de is Dios. the people that don't know the word of God. Porque es una realidad, ¿verdad? Hay gente que It's a no reality. There's people that lee la they palabra, don't read the word. no se relaciona con la They palabra, don't relate with the word. solamente la recibe el día que viene al They culto, just receive it the day they come to the service. pero no tiene un hábito diario They de don't todos have los a días habit of every day chocar con la palabra de Dios. reading the word of God. Alguien me dijo una vez, cuando trabajas en un banco, Sometimes somebody told me what. Yo trabajo en banco, but somebody tells me what. When you work in a bank, no te enseñan
cuáles son los billetes falsos. They don't teach you which are the false bills. I don't know it's true. No. See? Ellos te enseñan cuál es el verdadero They teach you which one is the right one. y te dicen, este es el verdadero. And they teach you this is the genuine one. El que no se parezca a este es falso. The one that doesn't appear or looks like this is false. Si no tienes que aprenderte todos los falsos que puedan hacer, So you don't have to learn all the false ones they could do. solo reconocer cuál es el verdadero. Just to know the genuine one. That's Y lo mismo pasa con las escrituras. Tienes que conocer cuál es la verdad And then same thing happens with scripture. You have to know which one is the truth, para entonces conocer qué es lo que es so mentira. that you know what's genuine or not. Pero si no conoces la verdad, But if you don't know the truth, entonces sucede lo que te decía ahorita, trastornan la mente so it happens what I was telling you a minute ago. They y te puedes apartar de la verdad. and you could depart from the truth. Estos se habían apartado de la verdad, lo dice Pablo allí. They have wandered off from the truth. Y Paul says. escucha, ellos profesaban ser cristianos. And they profess being believers. Being Ellos Christians. profesaban seguir a Cristo. They profess following Christ. No creas que ellos se dicen, bueno, vamos a seguir a otros dioses, no sé de los tantos que Don't think había. that they say, oh, let's just follow another God and what have you. No, ellos decían que eran cristianos, No, they said they were believers. They were que eran Christians, seguidores de that they Cristo, were followers of Christ. pero estaban predicando una doctrina But they were falsa, preaching a false doctrine, una herejía falsa. erroneous belief. Y lo más interesante And the most interesting thing es que esta doctrina falsa is that this false doctrine, era muy contagiosa. it was contagious. Era, bueno, como decimos nosotros en Cuba, el catarro. It was like we say in Cuba, like the cold. Sí, porque es un clima húmedo It's a humid y climate caliente. and hot. Y a veces nos da mucho catarro. And sometimes we get a lot of Y en la casa decimos, cuando coge uno catarro, se lo cogen todo. and we say when somebody gets a cold at home, everybody is spread, so everybody else gets it. Cuando viene alguien a la iglesia y la iglesia está llena, pues tienes que tener mucho cuidado porque puede contagiar a muchos. Yeah, when you come to church food, you have to be careful because a lot of people can be Y le contagious. decimos, quédate en la casa So we tell them, stay home because you're sick. porque es contagioso, Because está it's en el aire. contagious. It's in the air. Si estornudas y cualquier cosa, pues ya todo el mundo coge If el you catarro. sneeze, everybody else is going to spread. Everybody's going to get the virus. Y si vas al doctor, And if you go to the doctor, no te da ningún medicamento. they don't give you a treatment. Te dice, no, eso dura 7 días. They tell you it lasts 7 days. Toma líquidos y ya, Yeah, drink descansa a liquid and that's it. y reposa. Y bueno, the rest. esta doctrina de alguna manera era contagiosa. And this doctrine somehow, it was contagious. Y estoy seguro que tú sabes que a veces la doctrina que predican los falsos And I know that somehow you know that the doctrine that false people teaches, son muy contagiosas. they're contagious. Y tú las escuchas y dices, mira and qué you bien, listen qué to them. atractivo. And you listen to it, wow, how effective. Hace un tiempo escuché a alguien de estos poderosos guerreros espirituales que se levantan Once I heard about preaching about this powerful spiritual people that lift up, que siempre están allí batallando contra el diablo that they're always fighting with the devil or against the devil. y que te dice, no, arrebata tu bendición, And they're telling you, oh no, fight for your blessings. pelea y lucha con el diablo. Fight with the enemy, with the devil. Y hay gente que se deja llevar por esto. And there's people that believe it and they follow through. Y yo me pongo a pensar, pero ¿cómo es posible que el diablo tenga algo mío en sus manos? And I said, well, how is it possible that the devil can have something that belongs to me? Si la Biblia dice que todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. If the Bible says that everything that I have belongs to God. Yo mismo le pertenezco a Dios. Me, myself, I belong to God. ¿Quién dice que el diablo tiene sus manos en mí? Who could say that the devil has his hands on me? O en algo de lo que yo tengo. Or on something that I have? ¿Quién dice que yo le tengo que arrebatar algo a quien ya está derrotado? Who says that I could take something away from somebody that's already A quien ya está avergonzado, is dead, is already under our feet? a quien ya fue vencido. He was already beaten. Pero hay gente que se pierde en esto But there's people that they get lost on this thing. y se convierten como en los Avengers luchando allí contra el diablo. And they turn to heroes, fighting against the devil. Y otras doctrinas más que son And atractivas. there's other doctrines that are attractive. Y esta era una doctrina muy atractiva y contagiosa. And this was a very contagious and attractive doctrine. Ellos pueden engañar, They could fool. pero Pablo le dice a Timoteo But Paul tells Timothy algo muy interesante. something very Dice, interesting. pero el sello, el fundamento del Señor está firme. But he tells us the fundament of the Lord is visible. Dice, conoce el Señor a los que son suyos The Lord knows those who are his, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de and Cristo. depart from evil all those who worship the Lord. ¿Y cuántos nos dan gracias a Dios porque el Señor nos conoce? And how many Qué of you lindo, give ¿verdad? thanks to the Saber el Lord for Señor being nos saved, conoce. that he knows you, Conoce el Señor a los que son that he suyos. knows that you're Y nos his, dice, y apártese de maldad and
todo Get away aquel from bad Eeyore or whoever follows through with God. que invoca el nombre del Señor. Those who claim the word of God. Y por eso es que David, que era un hombre común y corriente, And that's why David, a man who was just sujeto a tentaciones, pecador, también go ahead. le decía al Señor, Señor, perdona mis pecados, He would tell David would tell God, de forgive los my que yo, sins. de los que yo tengo conciencia, Of decía. those who I know in my conscience, Dice, y aún de aquellos que no, de los cuales no estoy and consciente. even of those that I'm not conscious about. Y decía, revisa mi corazón para ver si hay en él maldad. He would tell him, search my heart to see if there's any evil deed in it. Porque no quería David tener ninguna maldad en su He corazón didn't want to have any evil thought in his heart, para poder acercarse al Señor. so he could get closer to God. Es decir, que tenemos que saber que el fundamento de Dios So we have to know that the fundament with God está firme. is firm. Es decir, que Pablo está hablando, está haciendo un contraste aquí, le está diciendo a Timoteo, estos son los obreros So falsos. Paul is telling Timothy, these are the false prophets. Pero después llegamos al versículo 20 y 21 But then we go to the verse 20 and 21. y dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. So he tells them, in a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Y de- Some are for noble persons, some are ignoble. If a man cleanses himself from the latter, he will be instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. ¿Y de qué nos tenemos que limpiar? And what do we have to clean ourselves of? De las cosas que mencionó antes. Of the things that were mentioned previously. Y cuando nos limpiamos de esas cosas, And we cleanse ourselves from those things, ¿en qué nos convertimos? what do we turn into? En instrumentos para honra. Instruments for noble purposes. ¿Para honra de quién? For noble purposes of whom? De aquel que nos llamó. Of he who called us. Instrumentos para honra. Instruments for noble. Santificados. Sanctified. ¿Y qué significa santificado And what aquí? is sanctified? Bueno, en el contexto se puede referir a lo que dice Levíticos capítulo 6. In the context, you could refer to Leviticus chapter 6. Cuando Dios está hablando de santificar a los sacerdotes, When God is talking about sanctifying the priests, a Aarón like Aaron y a sus hijos. and his offspring. Santificado significa apartado Sanctified meant separated para el Señor. for the God. For Es God. decir, que si nos limpiamos de estas cosas, So if we cleanse ourselves of these things, somos instrumentos para honra. we will be instruments for noble purposes, Apartados, separated, made holy, santificados made holy, para el uso del Señor. useful to the master, Dice, y útil al Señor. and prepared to do any good work for the Lord. Mira qué interesante que nosotros seamos instrumentos útiles. Look how interesting that Señor. we're going to be instruments useful for the Lord. Qué lindo que la palabra diga eso. How beautiful that the Word of God says that. Porque la palabra nos habla de gente que fueron útil también para el Because- ministerio. Because the Word tells us as well of people that were useful for the ministry. En esta misma segunda carta a Timoteo, In this same second letter to Timothy, Pablo manda a buscar a Marcos Paul asked for Marcus to come back. y dice, porque me es útil para el And ministerio. he says, because it's useful for the ministry. Y tú te acuerdas que Pablo había tenido un problema con Bernabé tremendo And remember, they had Paul had a big problem with Barnabas back en in the book of aquel Acts, viaje misionero. in a missionary trip. Y no se pusieron de acuerdo. They didn't- Y Pablo no se Very quiso ir sinking. con Marcos. and Paul says, you know what, I'm not going with Marcus. No quiso saber nada de I Marcos. want to know nothing about him. Marcos estaba joven. Marcus, he was young. Marcus, No soportó el primer viaje misionero a Cuba. he couldn't make the first trip to Cuba. Mucho calor, It was too hot. muchos mosquitos. It was a lot of flies, Y mosquitoes. cuando le hablaron del segundo dijo, no, And se when fue, he told him about the second, regresó. he's like, no, I'm not going. Pero aquí estaba, él quería ir de nuevo y Pablo dijo, no, yo no voy con Marcos. Right. ¿Qué va? No me lo llevo. Y entonces, sin embargo, de alguna manera Marcos después se ganó un lugar See, but Marcus later on, he earned a spot en el corazón de in Pablo. the heart of Paul. Que Pablo en su carta, que es su testamento, That in his letter, which is his testimony, le está diciendo, tráeme a Marcos que me es útil. he tells him, bring me Marcus, he's useful. Onésimo, ¿te acuerdas de Onésimo? Remember Onesimus? El esclavo que huyó de Filemón. The slave that ran away from Philemon? Pablo le escribe a Filemón y le dice, recibe a Onésimo. Paul tells Philemon, receive Onesimus. Dice, el cual antes no servía para nada. The one that before he was useless, Dice, pero ahora es útil para ti but now he's useful to you y para mí. and for me.
El mismo Pablo, The same Paul, cuando vemos en capítulo 9 de Hechos, when we look at chapter 9 of Acts, book of ¿te Acts, acuerdas que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos? remember that Paul was following the believers. Y entonces llega allí a Damasco. So he makes it to Damascus, Dice que respirando muerte y amenazas, breathing threats and death. tiene un encuentro con Dios. He has an encounter with God. Dios lo deja ciego God leaves him blind, y Dios le habla a otro hombre and God talks to another man. y le dice, ve a dónde está Pablo Go and tells him, go where Paul is y ora por él. and pray for him. Y este hombre le dice, pero ¿cómo voy a dónde está Pablo si él es el que persigue la iglesia? This guy tells him, well, how you want me to go over there? He's the one persecuting the church. Es un hombre muy peligroso. He's a very dangerous man. Y Dios le dice, ve, And God porque tells him, instrumento útil go because he's a useful instrument me es Pablo. for me. Y dice, yo le tengo que enseñar cuánto tiene que sufrir por el And evangelio. God tells him, I have to teach him how much he has to suffer for the gospel. Y entonces de esa manera Dios llamó a And, Pablo. and that's the way God called. Y entonces aquí nos dice, si nos limpiamos de esas cosas, somos instrumentos útiles So God is telling me, if we clean ourselves of these things, then we become useful instruments para el Señor. for God. Para honra, For honor, santificados sanctified, y dispuestos para toda buena obra. and willing to do any good work. Y ya para terminar, And now just to end up, quiero darte las recomendaciones que Pablo le da a un instrumento para I'm honra. going to give you the recommendations that God gives, Paul gives instruments of honor. Están aquí a partir del versículo 22. They're from verse 22 and on. La primera de ellas es huye. The first one is flee. Repítelo conmigo, huye. Repeat. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dice Pablo, huye de todas estas pasiones juveniles, Dice, del ansia de poder, de la fama. Huye de todas estas cosas, Timoteo, y anda con los que de corazón limpio, dice, adoran al Señor. Flee and follow those who love in peace and those Porque who le serve the dice, Lord. porque no solo en este versículo le está diciendo huye, sino que le está diciendo sigue. Not only is he telling them flee, he's saying follow. Así que repite, sigue. Repeat. Huye y sigue, dice, Flee and follow, pursue. la justicia, la fe, el amor Righteousness, y faith, la love, paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Along with Dice, those who call the Lord. pero desecha las cuestiones necias e insensatas, Don't have anything to do with foolish and stupid arguments. sabiendo que esto genera contiendas y discusiones. Because you know they produce quarrels. Mira lo que dice aquí, qué lindo, mira esto. Yeah. Look what it says Dice, here. porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas. And the Lord's servant must not quarrel. Oh, ese que tú ves siempre buscando peleas y batallas y luchas. No, ese Yeah. tiene que revisarse. Yeah, that one that you see always he's trying to fight or look for arguments. Hey, you need to check yourself. Dice, no, el siervo del Señor no debe ser amigo de He contiendas, says the Lord's servant must not quarrel. sino amable Instead, he must be kind para con todos, to everyone, apto para enseñar. able to teach. Y mira lo que dice allí, And look what it says there. sufrido. Not resentful. Esa es la parte que no nos gusta. That's the part that we don't like. Pero el Señor se lo dijo a Pablo, God- instrumento útil, pero le voy a enseñar cuánto va a sufrir God por told mí. Paul, it's going to be a useful instrument. I'm going to show you how much he needs to suffer for me, for my Así cause. que tenemos que estar dispuestos también a So we have to be sufrir por el willing Señor. to suffer as well for the Lord. Dice, debe corregir con mansedumbre. Mira qué lindo He es. said he must be able to teach with peace. A los que se oponen, Those who oppose, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. hoping that God will grant them repentance. Es decir, que aún aquellos que se oponen debemos ser amables con Even ellos. those who are opposed to us, we must be loving and kind to them. Así que, amados, este es el mensaje que Pablo nos deja. So this is the message that Paul is giving us. Claramente hace un contraste Clearly, he makes a difference entre quiénes son los obreros in falsos which those are the false workers y los obreros aprobados. and those who are approved by Y God. nos dice, And he tells us, si te limpias de estas and he cosas, says, if you cleanse yourself of these things, vas a ser un instrumento you're going to be an instrument para honra, for noble purposes, santificado, made holy, útil al Señor useful to the master, y dispuesto para toda buena and obra. prepared to do any good work. Que seamos esos instrumentos en manos del Señor, May the Lord allow us to be like that. esos obreros aprobados. Those approved workers. Dios les bendiga, amado. God bless you all.